Les invito, hermanos, a que me acompañen a el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo, en el capítulo 16, versículo 1 al 4. Mateo, capítulo 16, versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor: Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. En la ocasión anterior vimos los versículos del 1 al 4, la confrontación que nuestro Señor tiene con los fariseos y los saduceos. En esta oportunidad, hermanos, y no queriendo pasar inadvertidas las palabras de nuestro Señor, vamos a enfocarnos en el final del versículo 4, en la respuesta de nuestro Señor cuando les dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Así que con la ayuda del Señor vamos a ver el día de hoy la señal del profeta Jonás. Y vamos a meditar acerca de esta señal pronunciada por nuestro Señor Jesucristo en tres aspectos principales. En primer lugar, vamos a ver esta señal como un testimonio determinado. Vamos a ver la señal del profeta Jonás en sí misma y su significado. Y vamos a ver al final el testimonio de esta señal. En primer lugar, hermanos, en cuanto a la señal como un testimonio determinado, ya vimos la negativa de nuestro Señor Jesucristo a satisfacer la curiosidad carnal de los fariseos y de los saduceos, haciendo la señal que ellos pedían. Vimos ya que nuestro Señor no estuvo dispuesto a hacer la señal que éstos pedían. ¿Acaso le costaba a nuestro Señor Jesucristo algo de trabajo hacer tal señal? ¿Consideran ustedes que el Señor no quiso hacer esta señal porque le costaba trabajo, porque tenía que hacer algún proceso y no quería hacerlo, le daba flojera hacerlo? ¿Sería entonces acaso como nosotros, que cuando nos piden una cosa más tenemos que volver a empezar? Las mamás tienen que volver a encender la estufa, volver a calentar las cosas, volver a traer todo lo que hace falta para poder cumplir lo que se está pidiendo. No, en el caso del Señor, a Él no le costaba absolutamente nada, hermanos. No se trataba de que el Señor tuviera un obstáculo o una complicación que le estuviera impidiendo hacer esa señal, o que le estuvieran exigiendo más trabajo de lo que él hubiera podido hacer. Para él, hermanos, hacer esa señal era nada. No le costaba nada hacerla. Pero aún así, él no la hizo, pues él no deseaba satisfacer la curiosidad carnal de los fariseos y de los saduceos. Y miren que esto nos enseña que aún en esa negativa, aún en tales cosas, hay una voluntad, es decir, hay un propósito. ¿Por qué nuestro Señor no lo quiso hacer?
porque esa no era la voluntad de Dios, porque ese no era el propósito de Dios, porque esa no era la forma de Dios. Esa no era la manera de Dios. Así que no solo era que nuestro Señor Jesucristo sabía que la contemplación de un milagro nunca sustituiría la importancia de la inspirada e inerrante palabra de Dios, ni les daría fe, sino que aún más, además de esto, hermanos, no era la voluntad ni el propósito de Dios satisfacer la curiosidad carnal de nadie. Además de que no era la voluntad de Dios satisfacer el apetito carnal, el deseo, la curiosidad carnal de alguien, Dios ha establecido sus propios medios o mecanismos para otorgar vida y salvación a sus elegidos. Y estos medios son poderosos y eficaces en aquellos predestinados antes de la fundación del mundo. Es decir, estas personas venían y pedían una señal y dijeron, Señor, supuestamente diciendo, nosotros queremos creer, pero danos esta señal. Recuerden que vimos que ellos pedían específicamente señal del cielo. Ya vimos entonces que el Señor no les quiere conceder esta señal porque Dios pues determinó que no es a través de los milagros, a través de la contemplación de los milagros que la gente vendrá a creer. Tenemos que entender esto, y no es en los términos de la gente como entonces se creerá. No sé si me estoy explicando. Los fariseos estaban poniendo sus términos para creer. Y decían ellos, yo sí quiero creer, pero para que yo crea, tú haz esto. ¿Me explico? Pero la salvación no es así. La salvación se ejerce y se ejecuta en los términos de Dios. Y es Dios el que establece la forma y, digámoslo así, los mecanismos, los medios por los cuales Él va a otorgar la salvación, por los medios por los cuales Él va a otorgar la fe a los que Él ha de salvar. Y estos medios son poderosos y son eficaces en aquellos que Él ha predestinado para salvación. Si aquel demanda un milagro porque dice que quiere creer o demanda alguna cosa en particular pretendiendo que entonces así voy a creer, no solo se trata de una curiosidad carnal, sino se trata ahora de que se está saliendo de los medios y los propósitos que Dios estableció para salvar. ¿Sí me explico? Ahora quiere ser salvo, digámoslo así, en sus propios términos, por sus propios medios o por sus propios mecanismos. Pero Dios ha establecido, como les decía, sus propios medios o mecanismos para otorgar vida a los escogidos. Y ningún hombre tiene derecho a establecer ninguno otro. Y ningún hombre tiene derecho a quitar o poner más medios o mecanismos a través de los cuales el Señor otorga la salvación. De manera que no nos aventuramos cuando decimos que las cosas se hacen en los términos de Dios o no se hacen. ¿Sí me explico? Si una persona ha de creer en los términos de Dios o no ha de creer. ¿Me explico? No puede alguien venir y decir, sí, yo quiero creer, yo voy a creer, pero nada más necesito esto.
No, entonces ya es en sus términos. ¿Me explico? No se trata de que yo voy a creer como a mí me funcione. Como alguien decía por allí en una ocasión: Señor, tú sabías que yo no iba a creer a través de un aburrido sermón. Entonces pusiste tu mensaje en una canción para que yo la escuchara y entonces viniera a ti. ¿Qué está diciendo esta persona? Está diciendo, Dios dice, bueno, pues como a ti te funcione, está bien. ¿Me explico? Pero esto no es así. En las cosas que tienen que ver con la fe y la salvación, hermanos, las cosas o se hacen en los términos de Dios o no se hacen. Muchas personas pueden decir, es que yo conocí al Señor, yo me salvé oyendo el testimonio, o como alguien decía, el testirrollo de fulano, donde se puso a platicar toda su vida, lo que le pasó y cómo según eso llegó a la iglesia. Y alguien tiende a decir, es que yo estaba oyendo ese testirrollo y así me salvó el Señor. Él sabía que yo no me iba a parar a una iglesia, entonces alguien me platicó su testirrollo y entonces yo creí. ¿Me están siguiendo? Esos no son los términos de Dios. Es como aquellos que vienen y dicen, Señor, no, bueno, yo no tengo tiempo de hacer todo lo que me estás pidiendo, pero quiero creer, así que pues hazme ahorita una señal y entonces creo. ¿Me explico? Pero esto no funciona así. El Señor no quiso hacer la señal, repito, no solo porque no quería satisfacer esa curiosidad carnal de ellos, sino porque no se trata de que eso a mí no me funciona, hazlo como yo creo que a mí sí me va a funcionar. ¿Sí me explico? Para mí se me hace muy aburrido ir a la iglesia o oír un sermón, entonces pues ¿por qué no lo ponemos en rap y me dices algunas cosas acá? Y a mí me gusta el rap, entonces ¿por qué no le pones el rap? Y entonces yo creo que yo así pues sí lo puedo recibir. ¿Me explico? La salvación entonces y la fe es en los términos de Dios o no es. ¿Me explico? No se pueden entonces establecer diferentes mecanismos o medios a través de los que alguien diga, bueno, ¿a ti qué te gusta? No, pues a mí me gusta el fútbol. Pues entonces vamos a ver de qué manera el fútbol te puede hacer creer. ¿Sí me explico? No se trata entonces, como muchos han querido hacer, de tratar de atraer a la gente según los gustos de cada quien, según el sector de cada quien. Como alguien dijo, bueno, vamos a hacer un seminario para empresarios. Y allí en el seminario para empresarios les vamos a dar algunos tips de economía y ahí les vamos a invitar a la iglesia. Bueno, aunque alguien pueda usarlo como una carnada, si el evangelio no está presente, no son los medios de Dios. Cristo no estuvo dispuesto a satisfacer lo que la gente pedía a fin de creer. ¿Me explico? Para mí, Señor, es más fácil si mejor me lo traen aquí a la cama y entonces creo. ¿Me explico? Y sin embargo, ¿cuántos en nuestros días pretenden acceder a la vida eterna y a las cosas de Dios en sus propios términos? Y dicen, Señor, si me sanas a mi hijo, entonces creo en ti. O si me sanas a mí, entonces creo en ti.
¿Esos son los medios para la fe? ¿Estableció el Señor que el que habría de creer, creería a través de esos mecanismos? Pero hoy en día se sigue diciendo, Señor, si me rescatas de la ruina financiera, creeré en realidad que tú existes. ¿De quién son esos medios? Del que los está solicitando en este caso. ¿Tiene el Señor poder para rescatarle? Sí, sí tiene poder. ¿Lo va a hacer para que entonces le crea? No, hermanos, de eso no se trata el Evangelio. Muchas personas dicen, si me multiplicas y me prosperas, entonces creeré en ti. Otros dicen, si me solucionas este problema, creeré en ti. Si me solucionas y me arreglas mi matrimonio, creeré en ti. Si me arreglas mi familia, creeré en ti. Si me concedes este milagro, entonces creeré en ti. En cada una de estas cosas, el hombre está, según, estableciendo sus propios términos. ¿Me explico? El hombre está diciendo, yo quiero obtener la salvación, pero va a ser en mis términos y en la forma que yo estoy dispuesto, como a mí me gusta. Pero esto no se trata de eso, hermanos, porque ¿no hacen lo mismo los católicos con sus ídolos? ¿No hacen lo mismo los católicos con sus ídolos? ¿No van y le piden las mismas cosas? Y dicen, Virgencita, si haces esto, voy a hacer una manda de este modo y de este otro modo. ¿No es así? Eso es exactamente lo mismo que hace el católico romano con sus ídolos. Pone sus términos, pone sus condiciones para, según él, ahora sí, entonces disponerse. Son esos los medios que Dios estableció para la salvación, en ninguna manera. Por eso les decía hace un rato que en ese sentido podemos decir que las cosas de Dios se hacen en los términos de Dios, no en los de los hombres. Fue por esta razón por la que el Señor no estuvo dispuesto a ceder ante los caprichos del hombre carnal. Y es como si les hubiera dicho, no les voy a dar señal, la señal que ustedes pidan, porque así no funcionan los medios establecidos por Dios para la salvación. ¿Sí me explico? No es que el Señor les está diciendo, ahora no les doy nada para que se les quite. No, el Señor está diciendo, no les voy a dar esta señal que ustedes pidan, porque así no funcionan los medios de Dios para la fe. Esto no funciona así. Y luego añade, y parafraseo, es como si el Señor les dijera, pero si de verdad quieren creer, aquí les va una señal verdadera y legítima dentro del plan de Dios. Señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Sí me explico? El Señor les acaba de decir, por esto no les voy a dar la señal que ustedes quieren. ¿Por qué? Porque no se trata de eso, porque así no funcionan las cosas. Porque no son tus términos, ni son los medios que tú pides los que ejercen la salvación. No, son los medios de Dios. Así que no te voy a dar esa, te voy a dar un medio de Dios. Y aquí está una señal que sí es legítima y que sí es un medio de Dios, un medio que Dios estableció y determinó para traer la fe. Y aquí está tu señal, la señal del profeta Jonás. ¿Cómo? Pero ¿cómo la señal del profeta Jonás? Vamos a ver entonces
¿Cómo es la señal del profeta Jonás? Una de las historias más típicas para la enseñanza de los niños pequeños es la historia del profeta Jonás y del gran pez, ¿no es así? Casi todos los materiales para enseñanza de los niños bíblica está la historia del profeta Jonás y ahí la ballena sonriendo que se come al profeta, etcétera. Y es una historia así como muy bonita para los niños. Pero lejos de ser la historia del profeta Jonás un entretenido cuentito para niños, hermanos, la historia del profeta Jonás está llena de las más fundamentales verdades evangélicas. El evangelio mismo y una perla única de las figuras de la obra y la vida de Cristo están incluidas en la historia del profeta Jonás. Todos conocemos la historia del profeta Jonás. Los niños también la recordarán. ¿La recuerdan niños o los adolescentes? Jonás es un profeta al que Dios envía a Nínive. Lo manda con un mensaje. Ustedes saben que Jonás no quiere ir y trata de huir del omnisciente y omnipotente Dios. ¿Cómo suena eso? Jonás trata de huir del omnisciente y del omnipotente Dios, del que nada ni nadie se puede esconder. Y ya estaban las palabras del salmista que decían, para tiempos de Jonás ya estaban las palabras del salmista que decía, si subiera a los cielos, ahí está. Si en el abismo, ahí tú estás también. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo de la mar, aún allá me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece como el día. Pero Jonás aún así, como muchos de nosotros, necios, fue a tratar de esconderse de Dios. Luego entonces va, saben ustedes, a Jope, toma una embarcación, se genera una gran tormenta, una gran tempestad. Jonás les dice a los demás, yo tengo la culpa, echan suertes, luego lo arrojan al mar y se calma la tempestad. ¿Se acuerdan? Dice la Escritura que Dios tenía preparado un gran pez entonces que traga a Jonás y Jonás pasa allí 3 días y 3 noches hasta que entonces se arrepiente y ora al Señor. Luego que el Señor oye su oración, el pez dice que lo vomitó. Y entonces, ahora sí, ya Jonás toma rumbo a Nínive y predica el mensaje que le fue dado. Luego de que predica, la ciudad se arrepiente y Dios los perdona. Mientras que Jonás sube allá y ocurre el tema de la lección por medio de la calabacera, esperando él ahí que la ciudad sea destruida, cosa que no ocurre. Pero, ¿cómo es que Jonás se constituye en figura de Cristo? Es Mateo mismo quien en un pasaje anterior nos explica cómo, a través del paralelo entre Jonás y Cristo. Ahí en Mateo 12:40, Mateo nos dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, ¿qué significa entonces la señal de Jonás y cómo se relaciona con nuestro Señor Jesucristo? Uno podría pensar que es un asunto sencillo y diría uno, pues 3 días Jonás estuvo en el vientre del pez, Cristo 3 días en la tumba, pues ya está. Eso es lo que significa y esa es la relación que hay, ¿no? Y de hecho el texto pues ciertamente lo dice así. Jonás estuvo 3
días y 3 noches en el vientre del pez y Cristo estaría 3 días y 3 noches en la tumba. Sin embargo, hermanos, esta relación entre Jonás como tipo de Cristo y Cristo va más allá que sencillamente el número 3. Va más allá que solamente el hecho de que hubiera estado 3 días y 3 noches, en el caso de Jonás, en el vientre del pez y nuestro Señor Jesucristo en la tierra. ¿Cómo es entonces esta relación? Bueno, primeramente, para poder entenderla, es necesario que consideremos el acontecimiento de Jonás cuando es tragado por ese gran pez. No suele ser útil la discusión acerca de qué clase de pez se tragó a Jonás, porque algunos dicen es que fue una ballena y otros no, fue un tiburón, y el que dice que fue una ballena dice no pudo ser un tiburón porque el tiburón pues ya se lo hubiera tragado y pues no hubiera habido forma de salir. La ballena no tiene los dientes, dicen, del tiburón, entonces pues era más probable que hubiese sido una ballena, etcétera, etcétera. La verdad es que, hermanos, la Escritura no nos dice qué clase de pez fue. Sí nos dice que fue un gran pez en el mar Mediterráneo. Algunos comentaristas dicen, bien pudo ser un monstruo marino, algún ser, hermanos, de esos miles y tal vez millones de seres marinos que hasta el día de hoy el hombre jamás ha visto, que habitan tal vez allá en lo profundo de los mares, hasta donde el hombre jamás ha podido llegar. ¿Qué clase de pez fue? No lo sabemos, pero fue un pez que Dios preparó y que en efecto se tragó a Jonás. Sin embargo, lo que sí debe ser claro es que una vez tragado, Jonás, hermanos, ojo con esto, Jonás podía darse por muerto. Una vez que este pez lo había tragado, es necesario entender que Jonás tenía que darse por muerto. Miren cómo tenemos esa tendencia naturalista y racionalista para explicar los sucesos sobrenaturales. Y confieso que yo mismo, hermanos, pensaba, hasta no reflexionar más profundamente sobre este asunto, pensaba que Jonás tal vez habría permanecido en el paladar de alguno de estos animales grandes, como tal vez una ballena, y de hecho esa es la razón por la que se usa la figura de la ballena, porque uno piensa o tiende a pensar que Jonás permaneció allí, digamos, en el paladar, es decir, todavía no se lo tragaban, y entonces por esa razón pudo salir. Pero la realidad, hermanos, es que la Escritura es clara en Mateo capítulo 12, versículo 40, que nos dice que Jonás estuvo en el vientre del pez. Y repito que a veces tendemos como a querer darle una explicación natural o querer encontrarle una explicación científica a las cosas, ¿me explico? Y ahí anda uno pensando, no, pues la cavidad del paladar, de la boca de la ballena debe estar más o menos tan grande como para que un ser humano quepa allí, y luego el agujerito que tiene la ballena, no sé, ahí uno se empieza a imaginar una cuanta de cosas. Pero hermanos, tenemos que primero aceptar una cosa: Jonás se lo tragó el pez, cosa que regularmente no solemos reflexionar, pero la Escritura es clara al respecto. Jonás fue tragado. Es decir, que aunque hubiese sido una ballena, Jonás se pasó hasta el estómago de ese gran pez. Uno
piensa y dice, ¿cómo puede suceder algo así? Pues precisamente, hermanos, ahí es donde este suceso se convierte en un suceso extraordinario, en un suceso que supera lo ordinario. Jonás fue tragado. Jonás terminó en el estómago de ese gran pez. Ya ustedes entonces se van a empezar a imaginar, pero si todo estaba lleno de agua, si entonces empezaron ahí a funcionar los jugos gástricos, no sé, del animal, etcétera, ¿cuánto hubiera podido una persona sobrevivir en el estómago de un gran animal? Imaginen un tiburón de esos, como por ejemplo de los que se llaman ahora un megalodón, ¿no? Ese animalazo con un dientononones que fácilmente se podía haber tragado a un hombre. Pues imaginen que hubiese sido tal vez un pez de esa clase, se lo tragó y Jonás estaba literalmente en la panza, es decir, en el estómago, no en el paladar, sino en el estómago del pez. Cuando uno lo ve desde ese punto de vista, uno dice, no, pues es que eso no podía haber pasado porque entonces Jonás no habría podido sobrevivir. Y sí, eso es una realidad. Y es precisamente por eso que esta situación que ocurrió con Jonás, hermanos, se consideraba un milagro. Y debe ser considerado como un milagro. Porque Jonás fue entonces tragado por este animal. Y Jonás, como les decía, al haber sido tragado, podía ya darse por muerto. Puesto que ningún ser humano ha sobrevivido jamás al ser engullido por un gran animal. Nadie ha sobrevivido. Algún hombre podría tal vez, al ser engullido y tragado y estar en el estómago de un gran animal, podría sobrevivir tal vez algunas horas. Pero recuerden, está en el mar. No era que el animal tomó una bocanadota de aire para preservarle la vida a Jonás, no, el animal fue y se lo tragó. ¿Me explico? Y Jonás entró junto con un tobogán de agua al estómago del pez. Jonás no tenía posibilidad de sobrevivir ni al menos unas pocas horas. Pero Jonás estuvo allí entonces 3 días y 3 noches. Uno tal vez pensará, bueno, es que estuvo 3 días y 3 noches sin comer, pero bueno, tal vez alguien puede también aguantar y puede sobrevivir a 3 días y 3 noches sin comer. Pues allí hay otros hombres de Dios que han ayunado hasta 40 días. Pero se puede sobrevivir todo ese tiempo, 3 días y 3 noches sin oxígeno. ¿O ustedes piensan que dentro del gran pez había oxígeno? Aún les doy chance a que se imaginen que hubiera habido una burbuja de oxígeno. ¿Cuántos centímetros cúbicos nosotros consumimos de oxígeno los seres humanos por hora o por día? Aunque hubiera habido una burbuja, esa se hubiera acabado inmediatamente. ¿Se puede sobrevivir 3 días y 3 noches sin oxígeno? No, no se puede.
No se puede. Así que, por esa razón insisto, desde el momento en el que Jonás fue tragado, a Jonás ya se le podía dar por muerto. Nosotros vemos la historia desde acá y sabemos lo que pasó, pero si tú en ese momento el animal se lo tragó, Jonás ya está muerto. Ya lo perdimos, ya se nos fue. ¿Sí me explico? Está muerto. Y si lo pensamos bien, justamente, porque Jonás merecía la muerte por su rebelión. ¿No es así? Jonás se había rebelado contra el Dios Todopoderoso. ¿Y qué merecía? La muerte. Y se lo tragó el animal. Entero se lo tragó. Así que, en un cierto sentido, Dios entregó a Jonás a la oscuridad de la muerte. En un cierto sentido, Dios entregó a Jonás a la muerte en ese pez. Y en un cierto sentido, Jonás estuvo ahí prácticamente muerto, sin posibilidad de vivir. Él, cualquiera que lo hubiera visto y hubiera seguido la trayectoria del pez, habría concluido, ese que va ahí está muerto ya está muerto. ¿Cuántos días le toma a un gran pez digerir su comida? Ya estaba muerto, ya teníamos que darlo por muerto a Jonás. ¿Me están siguiendo? De manera que la supervivencia de Jonás fue un verdadero milagro. Literalmente. Fue un verdadero milagro. Y en ese sentido, al ser expulsado el tercer día del gran pez, Dios le estaba devolviendo la vida. Si Jonás, dentro del pez, en realidad murió y fue resucitado como Lázaro, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que no tenía probabilidad alguna de vivir. Y que durante 3 días y 3 noches estuvo allí sin posibilidad de vivir. Es decir, ya lo damos por muerto. ¿Sí me explico? Jonás ya está muerto. Es decir, en términos humanos, en términos científicos, en todos los términos que ustedes le busquen, Jonás está clínicamente muerto. Por esta razón, entonces, que después de 3 días sea arrojado, entonces esto se constituye un verdadero milagro. Es como si Jonás estuviese volviendo a la vida. Es como si Jonás estuviese resucitando de la tumba. Para los judíos, pues, esto había sido uno de los más grandes milagros que Dios había hecho a través de un profeta. Así Cristo, nuestro Salvador, estaba pues anunciando su muerte y resurrección en la figura del acontecimiento de Jonás. Estaba presagiando que no estaría solo unas horas en la tumba, como para que alguien dijera que pudo ser un acto que se pudiera replicar por algún otro, sino que estaría 3 días en la tumba. Tiempo suficiente para comenzar la descomposición del cuerpo. Él estaría total y completamente muerto, y aún así resucitaría. Entonces, volvamos a nuestro caso.
Los fariseos le dicen, Señor, queremos ver señal del cielo. Y el Señor les dice, no, porque no es así como funciona, no es en tus términos, pero te voy a dar una señal. ¿Te acuerdas del milagrazo que sucedió con Jonás? Que estuvo muerto prácticamente y Dios le devolvió prácticamente la vida. Pues así ocurrirá con el Hijo del Hombre. La supervivencia de Jonás era entonces una clara prueba del poder de Dios y de la intervención divina para levantarle de entre los muertos. Y el Señor está entonces equiparando y diciendo, de la misma manera, la resurrección de Cristo de entre los muertos sería la más asombrosa y poderosa señal del poder de Cristo y de su respaldo divino. ¿Sí me explico? El Señor les estaba diciendo, ¿quieren ver un milagro? Pues ahí les va. Así como el milagro que ocurrió con Jonás, va a ocurrir también conmigo. Cuando ustedes vean ese milagro, allí está la señal que Dios quiso darles, que Dios estableció para darles y a través de la cual ustedes pueden y deben creer. Allí está Dios mostrando su poder y su respaldo. No necesitan más que eso. Jonás, por lo tanto, fue puesto en todas estas circunstancias por las que él pasó, hermanos, para ser una débil sombra de los sufrimientos y la muerte de Cristo. Por eso dice Jonás capítulo 2, versículo 2, y dijo, invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y escuchen con atención cómo dice el profeta. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza y luego miren cómo dice, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¿Se fijan? Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Señor, Dios mío. Hermanos, qué hermoso paralelo está ofreciéndonos el profeta sobre los sufrimientos de Cristo el Salvador. Miren cómo dice el profeta, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Como figura de la ira de Dios derramada sobre Cristo el Salvador. Dice Jonás, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Como diciendo, tú me enviaste todas las olas sobre mí. Desechado soy delante de tus ojos. Hermanos, qué hermoso paralelo de los sufrimientos de Cristo bajo la santa y justa ira de Dios por nuestros pecados. Así como Jonás, Cristo fue desamparado a la muerte por causa de nuestros pecados. Y dice Jonás, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, hablando de la muerte total y absoluta.
mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Y así nuestro Salvador durante 3 días estuvo abandonado en la tumba como el verdadero convicto por nuestros pecados, hecho maldición por nuestros pecados. Ahí estuvo sufriendo en la cruz toda la ira de Dios, siendo desamparado, fue arrojado a la tumba. Pero a los 3 días, dice el profeta, oh Señor Dios mío, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Tal acontecimiento de la muerte de Cristo y su resurrección al 3er día, entonces, hermanos, sería la verdadera y legítima señal que Dios había escogido en su plan salvador como testimonio a ellos para que creyeran. Y si se fijan, hermanos, cuán inmensamente superior es esta señal a la que ellos estaban pidiendo. Si se hubiera puesto todo el cielo oscuro o rojo del color que fuera. Esta era la señal que estaba en el plan de Dios, este era el propósito de Dios, esto es lo que Dios había establecido para traer fe. ¿Cómo iba a traer fe un cielo oscurecido? Pero miren esta señal, hermanos, diseñada perfecta y precisamente para producir fe en los corazones. Jonás dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Cristo estaba entonces completa y clínicamente muerto. Y entonces, al 3er día, resucitó. Allí está la señal. Ahí está una verdadera señal para producir fe. Veamos entonces cómo esta señal se convierte en un testimonio para todo aquel que cree. La asombrosa y poderosa señal que Dios había escogido para la generación mala y adúltera fue determinada para quedar, hermanos, como un sólido testimonio del poder de Dios y de la legitimidad mesiánica de Cristo. Esa señal que Cristo les dio no solo fue una señal momentánea que ocurrió en un momento y la vieron y dijeron, no, sino que se quedó, hermanos, plasmada como un testimonio, como un monumento eterno para todo aquel que cree. De manera entonces que esta señal se convirtió pues en ese monumento. De manera que los acontecimientos de la muerte de Cristo y su resurrección al 3er día no solo fueron una verdadera y legítima señal que Dios escogió en su plan salvador, sino que fue un testimonio para esa generación. Y Mateo mismo nos explica en qué forma fue testimonio esta señal para esta generación. En Mateo 12:41 nos dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Allí está el monumento dejado, hermanos. Ahí está la señal como un monumento, como un testimonio dejado para que esa generación no tuviera nada que decir. Para que esa generación no tuviera excusa alguna. Y aún dice el Señor, en el juicio se levantarán los de Nínive,
porque ellos vieron a un profeta, a un hombre, a un profeta menor, levantarse prácticamente de la tumba y creyeron al mensaje que dijo. Y dijo el Señor, y he aquí más que Jonás. Y estamos hablando de Nínive, un pueblo y una ciudad que los judíos consideraban pagana, mundana, despreciable. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos sí se arrepintieron a la predicación de un profeta menor, mientras que esa generación se endureció ante el mismísimo Hijo de Dios. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esa generación y la condenarán. No solo porque ellos se arrepintieron a la predicación de un profeta menor, sino que aún más, porque esta generación se endureció al grado de procurar borrar y encubrir la señal que les fue dada. Miren, hermanos, el grado de maldad de esta generación. El Señor les dio la señal, una señal legítima, perfecta, tremenda, eterna, hermanos, un testimonio que hasta el día de hoy sigue levantado anunciando el poder y la gloria de Cristo. ¿Y qué hizo esa señal? ¿Qué hizo esa generación cuando vio esa señal? No solo se tapó los ojos y no quiso creer, sino que trató de eliminar, de borrar ese testimonio. Y Mateo 28:11 nos dice cómo lo hicieron. Se los voy a leer. Dice: mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Esto es, que Cristo ya no estaba en la sepultura, sino que había resucitado. Y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Miren, hermanos, qué cosa tan tremenda. Qué endurecimiento tan grande. Cristo les dijo: aquí está la señal. La señal ocurrió y seguramente lo recordaron ellos. ¿Y qué hicieron? En vez de arrepentirse, le pagaron a los soldados que estaban custodiando la tumba cuando el Señor resucitó, para que mintieran diciendo que los discípulos se habían robado el cuerpo, para que la señal y el testimonio que les había sido anunciado entonces no siguiera retumbando sobre sus oídos y conciencias de que Cristo de verdad venía de Dios, de que Cristo era el Mesías Salvador. De manera pues que la condenación del impío es absolutamente justa. La condenación de esta generación mala y adúltera y de todo impío que se endurece es absolutamente justa. Su obstinación y endurecimiento contra las evidencias del poder de Dios y de la verdad de Cristo no tienen excusa. No sean ustedes como esa generación. Cristo ha mostrado ya su poder, su deidad. Ha dado señales
poderosas y legítimas. Cristo ya les ha mostrado señales más poderosas de las que ustedes hubieran podido pedir. No se endurezcan, no sigan endureciendo sus corazones para no creer. No sigan endureciendo sus corazones para no arrepentirse, para no venir a la iglesia, para no buscar al Señor, para no obedecerle. Porque entonces, en el día del juicio, su condenación será mayor. Y aún los hombres de Nínive se levantarán contra la generación que se endurece y dirán: nosotros creímos con menos. Dios tenga misericordia de todos ustedes que no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. No endurezcan sus corazones. Humíllense ante el Señor y vengan ahora a Cristo en arrepentimiento. Oremos al Señor.